Cuando hablamos de terapia de resincronización cardíaca, cuando mandamos a un paciente con falla cardíaca para ese tipo de terapia, tenemos que tener en cuenta unas cosas importantes. Uno, que es una terapia que es altamente efectiva, sin embargo, aún en nuestro país y aún en todo el mundo, es una terapia que aún está subutilizada, ya que muchas veces las personas que manejan los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los primeros niveles de atención, muchas veces desconocen cuando el paciente, o a veces yo creo que les da como temor, a llevar al paciente al siguiente nivel en el manejo de su falla cardíaca. Pero pues eso no debería ser así, ya está demostrado en estudios de costo-efectividad que es una terapia costo-efectiva. Es una terapia que es un procedimiento que es relativamente costoso. Sin embargo, en estudios que han comparado con, digamos, con terapias que sí indicamos más frecuentemente, como la terapia de diálisis, por ejemplo, esta es una terapia que es mucho más, ofrece mucho más beneficios y el costo o la costo-efectividad es menor que esa terapia. Podemos tener una falla en los implantes que alcanzan casi el 13%, podemos tener complicaciones hasta casi en el 17% de los pacientes en el seguimiento a los 5 años, y es importante tener en cuenta esta cifra, que es la ausencia o la falta de respuesta. Bueno, sin embargo, se depende porque no hay como un consenso establecido entre los diferentes autores o entre los diferentes estudios cuando hay respuesta a la terapia de resincronización. Unos grupos dicen que cuando mejora más de una clase funcional, otros grupos dicen que cuando mejora más del 10% la distancia recorrida en el test de caminata, otros grupos dicen que cuando disminuye los scores de calidad de vida, otros grupos hablan de las reducciones en los volúmenes de fin de sístole. Sin embargo, pues no hay como un consenso establecido sobre la falta, ausencia o no de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. ¿Qué es la resincronización? La terapia de resincronización es lo que busca, básicamente, es mediante la estimulación en una zona distante, en zonas distantes del corazón, tratar de organizar o sincronizar nuevamente la actividad eléctrica en pacientes que tienen retrasos de la conducción eléctrica, principalmente en bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Cuando, como vemos en esta diapositiva, cuando tenemos bloqueo de rama izquierda, la contracción, esta es una contracción normal, que normalmente se ve desde primero, acuérdense que se despolariza el septum, posteriormente se despolariza a través de las ramas, casi que simultáneamente la rama izquierda y luego la derecha. Los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que acuérdense que casi son el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen una contracción completamente asincrónica, completamente desorganizada. En ellos la contracción cambia, como ustedes ven en este punto. La contracción en los pacientes con bloqueo de rama izquierda o en los pacientes que tienen implantes de marcapaso en el ápex del ventrículo derecho, la contracción se ve, como la rama izquierda está bloqueada, la contracción se va desde el ventrículo derecho y luego a través de la fibra de Purkinje se ve y se activa tardíamente la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces lo que estamos buscando nosotros, colocando un cablecito a través del seno coronario, como se los voy a mostrar ahorita, es estimular al tiempo la pared libre del ventrículo y tratar de hacer que la contracción del ventrículo derecho y la contracción del ventrículo izquierdo se dé con menos intervalo de diferencia. Con eso hemos encontrado que mejoramos la contractilidad del ventrículo izquierdo, mejoramos el volumen latido. Eso a la larga lleva a una mejoría en la fracción de eyección. A la larga se ha encontrado que se produce un proceso de remodelamiento inverso, quiere decir esto que la fibrosis, la alteración en la microcirculación cambia y se vuelve más fisiológica, y eso ha llevado a resultados clínicos importantes, ya que disminuye la hospitalización y disminuye la mortalidad de esos pacientes, como se los voy a mostrar más adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, una diapositiva que tomé otra cosa, pero básicamente esta que vemos acá, esto es una venografía que se hace. Acá colocamos una camisita en el ostium del seno coronario, que acuérdense que está ubicado en la región posterior y septal de la aurícula derecha. Allí aplicamos contraste, observamos todo esto. Esta es una proyección en oblicuo izquierda, entonces esto es como si ustedes vieran el corazón de frente. Aquí está la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared lateral del ventrículo izquierdo.
Ahí observamos unas ramas laterales del seno coronario y una rama anterior. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos electrodos en estas ramas para que esto conectado a un dispositivo que es un marcapaso, especial, lo que hace es estimular simultáneamente esa pared lateral del ventrículo izquierdo junto con este electrodo que está ubicado en el ápex del ventrículo derecho. Pueden ubicarlo también en el tracto de salida, donde quieran, no hay diferencia, demostrada en los estudios. Eso hace que esa contracción se pueda sincronizar para que se contraigan simultáneamente, o a veces programamos esto para que se preactive antes el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, y así para que disminuyamos así la asincronía entre las paredes del ventrículo izquierdo y así la asincronía también entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También, este es un concepto que desde hace 10 años, o no, incluso desde antes, han habido publicaciones de grupos en los cuales se estimuló, o sea, se colocaba un electrodo sobre las de His, y eso llevaba a una contracción mucho más fisiológica, como la ven en este mapa de activación de esta diapositiva. Este es un paciente ¿qué pasa ahí? Cuando usted coloca el electrodo del ventrículo derecho sobre la zona de His, toda la propagación, toda la activación va a ir a través del sistema de conducción normal del paciente, es decir, a través de las ramas y a través de las fibras de Purkinje, llevando así que la asincronía que aparece en los pacientes con bloqueos de rama izquierda se recupera y que esos pacientes vuelvan a tener una adecuada sincronía intraventricular. Entonces acá eso es lo que hacemos, es una paciente que tiene posoperatorio un reemplazo valvular aórtico y ese bloqueo, y le colocamos un electrodo en la región pericial, y ustedes van a ver, esto tiene un bloqueo de completo. Si alguno recuerda cómo se ve un electrocardiograma de un paciente con marcapaso, ven la diferencia. Este es un QRS completamente angosto, casi que igual al electrocardiograma que encontramos en un paciente sin estimulación de marcapaso. Bueno, entonces esto lleva a que la contracción y la activación se produzca de forma sincronizada. Con esta forma de estimulación, incluso ya hay algunos estudios que han mostrado que al parecer podemos tener respuestas en los pacientes que pueden ser incluso un poco mejores que con la terapia de resincronización tradicional. Entonces es una opción que viene apareciendo, sin embargo aún nos falta un poco, yo creo, que esto no es con las herramientas que tiene la casa que tiene para canular esto. Yo creo que nos faltan herramientas para que este procedimiento sea más sencillo, porque en realidad no es fácil realizar estimulación hisiana selectiva. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para la terapia de resincronización? ¿Qué es lo que hacemos? Mejoramos la sincronía intraventricular, lo que les explicaba antes, la organización o la sincronización entre la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo y el septum. Mejoramos la sincronía auriculoventricular. Normalmente, a menos de que el paciente tenga una fibrilación auricular, se coloca un electrodo en la aurícula, y eso hace que se produzca pues una adecuada coordinación entre la contracción de la aurícula y el ventrículo, y mejoramos la sincronía entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso lleva a que aumente el volumen latido, mejore el gasto cardíaco, y se produzca a la larga un remodelado inverso que va a terminar en disminución de los resultados malos para los pacientes con falla cardíaca. En este estudio del año 99, que es uno de los primeros estudios con base en los cuales se comenzó a implementar esta terapia, se encontró que la duración del QRS en pacientes con insuficiencia cardíaca, ese es el estudio BEST, estaba directamente relacionado con la probabilidad de sobriedad de los pacientes. Como ustedes verán, en pacientes que tienen QRS por debajo de 220, por encima de 220 milisegundos, como es de importante la mortalidad a lo largo del seguimiento a los 4 años comparado con los pacientes que tienen QRS estrecho. Eso en paciente con clase funcional 2 o 4. Entonces, de eso encontramos que la duración del QRS es un predictor independiente de mortalidad. También encontramos que los pacientes con fracciones de eyección más deprimidas tienen o están correlacionados con duraciones más prolongadas del QRS y asincronía. Es más prevalente en los pacientes entre
con las funciones ventriculares más malas. ¿Qué hacemos o qué mejoramos con la terapia de resincronización? Uno, mejoramos síntomas, mejoramos clases funcionales, aumentamos el porcentaje de caminata. Lo que hacemos es poner al paciente a hacer una caminata durante 6 minutos seguidos y miramos cuál es la distancia que recorre. Aumentamos el consumo pico de oxígeno, disminuimos la morbilidad, ya que disminuimos las hospitalizaciones por falla cardíaca en un 37%. Disminuimos la mortalidad porque ya la hemos encontrado en los diferentes estudios y metaanálisis que la mortalidad se disminuye casi en un 22% en los pacientes con terapia de resincronización cardíaca. Mejoramos la función y la estructura ventricular, mejoramos la insuficiencia mitral y mejoramos la fracción de eyección. Con base en eso, pues estas de las guías del año pasado, estas son las recomendaciones con las cuales, o en las diferentes guías en las cuales han venido apareciendo la recomendación de implante de terapia de resincronización. Y esta es una diapositiva en la cual vemos los cambios que han aparecido en las diferentes guías. Actualmente, la terapia de resincronización cardíaca está recomendada con un nivel de evidencia 1A en pacientes con clase funcional 3 o 4, pacientes con clase funcional 2, cuando tienen duración del QRS por encima de 150 milisegundos. Ya cuando tenemos duraciones de 130 a 149 milisegundos, principalmente está indicada en clase funcional 3 y 4 y con un nivel de evidencia un poco menor en clase funcional 2. Y con QRS por debajo de 130 milisegundos, aunque acá en algunas guías anteriores de pronto la ponían en consideración, como vemos acá en la guía de 2013, en la guía del 2016 ya la ponemos con una clase con un nivel de evidencia 3, es decir, que debemos tener cuidado y no se debe usar. Ya les voy a mostrar adelante por qué no se debe utilizar en QRS estrecho. Estos son todos los ensayos, toda la evidencia que tenemos de terapia de resincronización cardíaca. Tenemos pues el estudio Companion, tenemos el estudio CARE-HF, tenemos esos en pacientes con clase funcional 3, tenemos el Miracle, tenemos el Reverse en pacientes con clase funcional 2 y 1, el MAE-TRC y el estudio RAFE en clase funcional también 2 y 1. Entonces es toda la evidencia que nos acompaña para indicar o para recomendar este tipo de terapia. En clase funcional 3 y 4 tenemos varios estudios, varios ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado un beneficio de la terapia de resincronización en pacientes seleccionados con falla cardíaca moderada a severa, es decir, clase funcional 3 y 4, con una severa disfunción sistólica de la función sistólica del ventrículo izquierdo y con evidencia o sin evidencia de asincronía en realidad. Los criterios de inclusión habituales en esos estudios incluían clases funcionales 3 y 4 en pacientes que tenían que primero haber recibido un curso de por lo menos 3 meses de manejo médico óptimo para falla cardíaca. ¿A qué me refiero yo con manejo médico óptimo? Los inhibidores de convertidor de angiotensina en ese entonces o los bloqueadores de los ARA2, los betabloqueantes, el bloqueo de aldosterona. Ya ahorita, que es una de las críticas que yo hice a alguna de las guías de falla cardíaca, le meten que el uso de inhibidor de neprilicina antes del implante de la terapia de resincronización, el inhibidor de neprilicina, aparece después de la terapia de resincronización cardíaca, entonces yo creo que puede ir simultáneo. Los metaanálisis, básicamente acá tenemos un metaanálisis de 14 estudios controlados, que en total suman 4.420 pacientes, ha mostrado que los pacientes con terapia de resincronización cardíaca tienen una reducción de hospitalización por falla cardíaca de manera estadísticamente significativa, con una reducción de mortalidad por cualquier causa de una manera también estadísticamente significativa. Estos son los resultados del CARE-HF con 813 pacientes. Es un estudio que ya tiene 14 años y mostraron unos resultados que fueron muy importantes, con una reducción de mortalidad de hospitalización y de eventos cardiovasculares mayores importantes en los pacientes con un implante de cardioresincronizador, con bloqueos o con retraso de la conducción intraventricular, porque en el CARE-HF no excluyeron los pacientes con bloqueo de rama derecha de este grupo, que ahorita les voy a mostrar que pronto sí es importante seleccionar y no indicar pacientes con bloqueo de rama derecha. Y la mayoría eran pacientes con bloqueo de rama izquierda.
lo mismo es el estudio Companion, que fueron 1.520 pacientes, también en clase funcional 3 o 4. Ellos lo que hicieron fue, a todos les implantaron terapia de resincronización y los aleatorizaron o los asignaron a terapia de resincronización más un desfibrilador, terapia de resincronización sin desfibrilador y tratamiento médico óptimo, y lo siguieron un año. Y miren las diferencias en los pacientes en los cuales se implantó la terapia de resincronización con respecto a los pacientes que tenían terapia de manejo óptimo, terapia médica óptima. Estadísticamente significativa en esos pacientes, y no fue estadísticamente significativa las curvas, o no se separaron entre los pacientes que se les implantó o no se les implantó desfibrilador. Con base en esto, pues entonces las guías nuevas, las últimas guías, pues recomiendan la terapia de resincronización en pacientes con clase funcional 3-4, fracción de eyección por debajo del 35%, duración del QRS por encima de 120 milisegundos y adecuada terapia médica óptima, o sea, beta-bloqueante, IECA y bloqueo de aldosterona. En clase funcional 1 o 2, tenemos el estudio, el MITE-CRT, que es el más grande, y tenemos el estudio Reverse. En esos pacientes hicieron lo mismo, básicamente encontraron los pacientes que tienen clase funcional 1 o 2, pues no están descompensados, no están hospitalizando, entonces cambian los endpoints de esos estudios. Entonces, ¿qué fue lo que miraron? ¿Cuánto era el tiempo, a cuánto tiempo los pacientes se hospitalizaban primero cuando se les activaba la terapia de resincronización o no? En el MITE-CRT fueron 1.820 pacientes con clase funcional 1, el 15%, y clase funcional 2, el 85%, con fracción de eyección debajo del 30% y con QRS por encima de 130 milisegundos. Asignaron a unos al implante, les pusieron un cardioresincronizador a todos, y a unos se los dejaron únicamente en modo CDI sin terapia de resincronización y a otros a terapia de resincronización. El paciente no sabía, ni el investigador sabía que se había asignado a cada paciente. El endpoint primario fue la mortalidad por cualquier causa y eventos cardiovasculares, y encontraron que había una reducción significativa del punto primario, que era el tiempo a primera hospitalización de casi el 40%. Los pacientes que eran asignados al bracito de terapia de resincronización tenían una probabilidad de hospitalización y de falla cardíaca, o de tiempo de falla cardíaca, mucho más alta que el paciente que era asignado únicamente al implante de CDI. También encontraron que en ese estudio se producía un remodelamiento inverso. Los pacientes presentaban mejoría de la fracción de eyección y presentaban disminución de los volúmenes de fin de sístole. Se hablaba de que el ventrículo se trataba de normalizar su función y su estructuralidad. Hay más gráficas del MITE. En el estudio Reverse fue un estudio un poco más pequeño, pero salió de forma más o menos simultánea, no me acuerdo si eran como 6 meses de diferencia, y encontraban básicamente unos resultados muy similares, con una disminución, una mejoría de la fracción de eyección y una disminución del volumen de fin de sístole. ¿Qué es importante de esos dos estudios? Mostraron que el beneficio se presentaba principalmente en pacientes con clase funcional 2. En clase funcional 1, el beneficio no fue estadísticamente significativo. Ese es un punto. El otro punto es que mostraron que principalmente se presentaba en pacientes con una duración del QRS por encima de 150 milisegundos. Entre 130 y 150 milisegundos los resultados no fueron estadísticamente significativos. Entonces, con base en eso, las guías de manejo recomiendan implantar terapia de resincronización en pacientes con clase funcional 2 de la NIJA, fracción de eyección del 35%, con un QRS por encima de 150 milisegundos, y que estuviesen en ritmo sinusal y que estuvieran en falla cardíaca a pesar de un manejo médico adecuado. Es importante, este diagrama de flujo, importante que lo tengan en cuenta para cuándo van a implantar la terapia de resincronización. Acuérdense siempre, paciente con fracción de eyección reducida por debajo del 35%, el manejo adecuado con IECA, bloqueador, beta-bloqueador, aumenten la dosis máxima a la dosis máxima tolerada. Me refiero a con ese que los estudios muestran, si están usando, digamos, están usando en el april, aumenten la dosis hasta 20 miligramos cada 12 horas, que son las dosis que han mostrado mejoría en los ensayos clínicos, o a la dosis que el tolere máximo, porque hay pacientes que se ponen hipotensos y ustedes nos pueden
titulares las dosis del IECA hasta esas dosis reportadas en los estudios, aumenten el carvedilol, utilicen metoprolol succinato ya con base en otros estudios. No, el tartrato no es un medicamento que ha mostrado mejoría en la falla cardíaca, eso hay que sacárselo de la cabeza porque aún lo vemos, ya vemos que lo seguimos haciendo. Metoprolol succinato sí, son moléculas diferentes, funcionan diferente. Utilicen carvedilol, que es un bloqueador alfa y beta, llévenlo a la dosis máxima tolerada que mostró mejoría en los estudios, que eran 25 miligramos cada 12 horas de carvedilol. Agreguen bloqueo de aldosterona con espironolactona. Si el paciente presenta ginecomastia, pues inicie el plerrenone. Y con base en eso, cojan manejo durante 3 meses. A los 3 meses repitan el ecocardiograma, evalúen nuevamente la función, la clase funcional del paciente, evalúen nuevamente la clínica del paciente. Y si el paciente sigue persistentemente con una clase funcional 3, o la fracción de eyección está en clase funcional 2 y tiene una fracción de eyección por debajo del 35% que no ha mejorado, pues entonces en ese paciente, si ustedes tienen un ritmo sinusal o incluso en fibrilación auricular con un nivel de evidencia un poco más bajo, evalúe la posibilidad o la necesidad de implantar un dispositivo de resincronización cardíaca. Ya si no mejora con eso, pues evalúen uno que esto hace parte del resto de manejo de la falla cardíaca, que el ritmo sinusal, que es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 70, que reemplazar si no ha mejorado con el IECA, entonces reemplazar el IECA o cambiarlo por un inhibidor de lepidicina más ARA2 como el Entresto, y reevalúen el tiempo el manejo de la falla. Pero importante siempre, antes de implantar o indicar o enviar el paciente para implantar un aparato de estos, empiecen el manejo óptimo de falla. Otras consideraciones en las cuales podemos implantar esta terapia. Pacientes con QRS estrecho, esos sí se benefician. En un momento creíamos que sí, con base en este estudio y en otros análisis observacionales. En este estudio, el RETHINQ encontró que los pacientes con falla cardíaca tenían disincronía mecánica descrita en el ecocardiograma en un 20-40%, en pacientes con fracción de eyección con QRS por debajo del 120%, y que esa presencia solita de disincronía era un predictor independiente de mortalidad. Algunas series previas han mostrado un beneficio con mejoría clínica y remodelado. En este estudio encontraron que los pacientes podían presentar algo de mejoría, principalmente a nivel de clase funcional. Sin embargo, en otros estudios que se hicieron posteriormente, en el año 2013 se publicó el estudio ECO-CRT. En ese estudio, lo mismo, pacientes con QRS estrecho, con evidencia de sincronía, fueron evaluados y se encontró que no habían resultados estadísticamente significativos en mortalidad ni en el punto primario de esos pacientes. Las curvas eran exactamente iguales en los pacientes con terapia de resincronización cardíaca comparados o con el control que se ha asignado. En fibrilación auricular, les tengo esto, en Europa más o menos un 5% de los resincronizadores se implantan en pacientes con fibrilación auricular permanente. Es importante tener esa claridad porque la mayoría de los estudios excluían a esos pacientes de la terapia de resincronización. En el MAET-CRT, que es uno de los estudios grandes, 200 pacientes tenían FA y se encontró que tenían beneficio igual que los pacientes con ritmo sinusal, pero cuando se comparaban el uno contra el otro, era un poco menor en los pacientes con fibrilación auricular. Los diferentes metaanálisis han mostrado que los pacientes con fibrilación auricular se benefician con una respuesta similar en cuanto a la mejoría en la fracción de eyección, pero con un menor beneficio funcional del paciente. Es muy importante en esos pacientes asegurarse que la estimulación biventricular sea superior al 90% de las veces, al 90% del tiempo. ¿Y cómo hacemos? ¿De dónde sacamos esto? Ya hay varios estudios, como este publicado, se llama PAF-CRT. En ese estudio, a los pacientes que les pusieron un resincronizador, les bloquearon el sistema de conducción normal y encontramos que esos pacientes que se habían bloqueado el sistema de conducción normal presentaban resultados mucho mejores que los pacientes que eran asignados a control de la respuesta ventricular solo con medicamentos. Entonces, en fibrilación auricular debemos considerar ablactar o quemar el sistema de conducción normal siempre que se implante el dispositivo de resincronización cardíaca. Bloqueo completo de rama derecha.
¿Por qué lo traigo acá? Las guías de práctica clínica no hacen ninguna recomendación específica en pacientes con bloqueo completo de rama derecha. La mayoría de los pacientes que eran incluidos en los estudios grandes de terapia de resincronización eran con bloqueo de rama izquierda, sin embargo teníamos un porcentaje de población pequeñita con bloqueo de rama derecha, aproximadamente entre el 5 y el 13%. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado en el estudio MIND-CRT, que ha sido uno de los pocos estudios que han tratado de analizar lo que pasa con ese grupo pequeño de pacientes. Hemos encontrado que en ese grupo pequeño de pacientes con bloqueo completo de rama derecha, la terapia de resincronización empeoraba los resultados, aumentaba la mortalidad, aumentaba la hospitalización y aumentaba la mortalidad de esos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos en bloqueo de rama derecha? Acá en esta zona tenemos un montón de chagas, ¿no? Entonces, y el Chagas, acuérdese que principalmente se asocia a bloqueo de rama derecha, aunque uno ocasionalmente ve bloqueos de rama izquierda. Hay estudios que han mostrado que si usted tiene un bloqueo de rama derecha, como sabemos que no se beneficia, esos pacientes se benefician de que usted les haga una evaluación, en ese caso sí, de hacer una evaluación de asincronía mecánica en ecocardiograma. Otra forma es hacer evaluación del retraso de la conducción eléctrica, pero ya cuando ustedes, para eso, que ustedes hagan eso, tienen que haber implantado el electrodo en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario y tener que medir la distancia entre el QRS y el electrograma que ustedes colocan. Pero ustedes pueden hacer una evaluación de esto en el estreno, en el ecocardiograma. Entonces, en esos pacientes, de pronto, si ustedes quieren implantar un resincronizador, de pronto se beneficia de que ustedes le hagan un ecocardiograma y le pidan al ecografista que le miren con la asincronía mecánica. Y solamente eso. ¿Qué factores clínicos se asocian a una mejor respuesta a la terapia de resincronización? Básicamente las mujeres mejoran más que nosotros. El QRS entre más ancho y si es bloqueo de rama izquierda se asocia a mejor respuesta. ¿Qué factores se asocian a terapia, a ausencia de la respuesta a la terapia? Básicamente QRS estrecho, no mejora, y la presencia de bloqueo diferente al bloqueo de rama izquierda, o sea que es bloqueo de rama derecha, parece que tiene algunos eventos secundarios, y definitivamente si ustedes tienen un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular, es decir que el electrocardiograma no tiene los criterios definitivos de bloqueo de rama izquierda ni de bloqueo de rama derecha, esos pacientes les va mucho, mucho peor. Lo mismo. Entonces, en conclusión, la terapia de resincronización cardíaca lo que busca es tratar de reversar las alteraciones mecánicas producto del retraso de la conducción eléctrica intraventricular. Lo que tratamos es con cablecitos y estimulación tratar de como puentear esos bloqueos de la conducción y hacer que la contracción se vuelva de forma más organizada. Yo siempre le hago a mis pacientes, les hago un ejemplo para que me entiendan. Yo les digo, es como si usted aplaudiera así, que eso nada más, que usted aplauda así o que usted aplauda así con un bobito. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que es una terapia súper buena, hay en los estudios grandes la tasa de no respuesta es del 30%, que es ahorita con estimulación multipunto, que con otras cosas, que haciendo la optimización de los intervalos AB, que con eso hemos logrado mejorar casi a un 22% de respuesta a la terapia, pero en los estudios grandotes la no respuesta es del 30%. Está principalmente indicada en pacientes con bloqueos de rama izquierda con duración del QRS por encima de 130 milisegundos, con clase funcional 3 y 4, en esos pacientes tienen un nivel de evidencia súper alto. Que en bloqueo de rama derecha el nivel de beneficio es dudoso, incluso acá le alcanzaría a decirles que a veces uno puede pensar que algunas veces puede estar haciendo daños con base en lo poquito que tenemos de evidencia. En FA debemos asociar un bloqueo del no AB de forma temprana y consideran en esos pacientes con base en otra evidencia que ha aparecido, realizar de pronto en vez de la terapia de resincronización al lactar el no, hacer una ablación de fibrilación auricular que ya ha demostrado en los estudios grandes de metaanálisis que puede mejorar la sobrevida de esos pacientes cuando se compara con el resincronizador y la ablación del nodo B. Siempre debo iniciar manejo con betabloqueo, con bloqueo neuromural completo. Es decir, betabloqueante a las dosis máximas toleradas, no es que le pongo el carvedilol 3.125 miligramos cada día, no, es que le pongo el carvedilol y le voy aumentando la dosis hasta que el paciente llegue a la mayor dosis que tolere. Bueno,
que le pongo el, qué sé yo, losartán y que le voy aumentando la dosis de losartán hasta la mayor dosis que el paciente tolere. No es, el manejo de la falla cardíaca tiene que ser un manejo dinámico. Eso no es ponerlo y quedarse con la misma dosis, es ponerlo e ir citando al paciente semana tras semana para ir incrementando la dosis. Iniciar bloqueo de aldosterona, por lo menos debo tener ese tratamiento 3 meses antes de considerar la terapia de resincronización. Es decir, no le manden pacientes al electrofisiólogo si ustedes no se han dado la pela de darles el tratamiento médico adecuado con beta bloqueante, IECA o ALA2 y bloqueo de aldosterona por lo menos 3 meses. Ustedes hacen eso, repiten un ecocardiograma a los 3 meses, repiten la evaluación clínica y si el paciente sigue en clase funcional 3 o 4, clase funcional 2 y la fracción de eyección sigue por debajo del 35% a pesar de todo ese manejo, entonces ahí sí refieren el paciente al electrofisiólogo. Eso es lo que estoy diciendo acá. Este es un grupo, acá se me quedó mal, pero especial, que no lo puse acá, no, las diapositivas, pero son los pacientes que tienen fracciones de eyección por debajo del 50% y que se presentan a la clínica o al hospital con un bloqueo auriculoventricular completo y ustedes creen que ese paciente va a requerir una estimulación o una estimulación ventricular durante el seguimiento. Hay estudios como el LOG-HSF, el HOI-PACE, que han mostrado que esos pacientes tienen menor tasa de rehospitalizaciones cuando se comparan con los pacientes que se les pone un marcapaso convencional en el ventrículo derecho. Entonces, en pacientes con bloqueo AB completo, con fracciones de eyección disminuidas, que ustedes consideren que van a requerir un porcentaje importante de estimulación, esos pacientes puede ser que se beneficien, puede ser no se benefician del implante de la terapia de resincronización. Muchas gracias.